Segunda lección del cuaderno femenil varonil del tercer trimestre de 2020. Un matrimonio santo. Objetivo: recordar en qué consiste la ceremonia del matrimonio eclesiástico y la representación de los diversos elementos que se utilizan. Lectura bíblica. Marcos capítulo 10, versículos 1 al 9. Y partiéndose de allí vino a los términos de Judea y tras el Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y llegándose los fariseos le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Mas él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su mujer. Y los que eran dos serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne. Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Texto para memorizar. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Génesis capítulo 2, versículo 24. Material exegético. El tema a estudiar para algunos de nuestros hermanos en Jesucristo es considerado sin fundamento bíblico. Otros no toman en cuenta esta instrucción divina. Punto de fe número 38. Y se unen sin casarse, por lo que hoy vemos muy pocas celebraciones de matrimonios en la iglesia. Nosotros como padres, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? Pues llegará el momento en que ellos dejen el nido, y el cuestionamiento aquí es, ¿cómo será? ¿Simplemente vivirán en unión libre? ¿O solo se realizará la unión civil? ¿O se unirán en una ceremonia eclesiástica? En realidad, mucho de esto depende de lo que nosotros como padres les hayamos enseñado a nuestros hijos. La palabra de Dios nos enseña en la lectura bíblica que los fariseos cuestionaron a Jesús en relación a una carta de repudio o divorcio. ¿De dónde vino esta idea que Jesús no desconocía? El mismo maestro da testimonio que fue Moisés quien por la dureza del corazón del pueblo mandó aplicarla. Deuteronomio capítulo 24 versículos 1 y 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio, y se la entregará en su mano y despedirála de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces si hay una carta de divorcio, por lo consiguiente debe haber una carta de matrimonio. Dice el profeta Malaquías que el hombre en su mocedad se une a su compañera en un pacto. Malaquías capítulo 2 versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Quién vino a ser la primera pareja unida en matrimonio? La lectura bíblica nos explica que Jesús hace referencia a las palabras mencionadas en nuestro versículo de memoria. Marcos capítulo 10 versículos 6 al 8. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer, y los que eran dos serán hechos una carne, así que no son más dos, sino una carne. El Hijo de Dios se refiere a la primera pareja, Adán y Eva, que fueron unidos en matrimonio, como ejemplo de lo que Dios estaba estableciendo para el hombre, porque ellos no tenían padre o madre que dejar. Pero esto se menciona como demostración de la voluntad de Dios para con los hombres. ¿Quién los unió en matrimonio? La respuesta la da nuestro divino Maestro. Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Marcos capítulo 10 versículo 9. La Iglesia de Dios israelita, como toda sociedad, tiene sus palabras y actos simbólicos que han venido practicando a lo largo del tiempo en relación al enlace matrimonial eclesiástico, donde creemos que es Dios quien une a la pareja delante de Él en una sola carne, para que ésta reciba sus bendiciones, ocupando como instrumento a un ministro para realizar este acto sublime, por lo que han establecido una forma o programa para realizar este acto, además del uso de un velo y anillos, como representación especial de esta unión. Las vestimentas blancas de los novios denotan la pureza con la que se presentan delante de nuestro Dios. Al mantenerse tanto el varón como la mujer vírgenes hasta este momento, pues como el mancebo se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos,
y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Isaías capítulo 62, versículo 5. El velo con el que se cubre a los novios es la representación de la misericordia de Dios y de las bendiciones que han de cubrirlos, pero también es una representación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que los ha de unir en un solo espíritu y en un solo corazón. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Efesios capítulo 5, versículo 31. La oración que efectúa el ministro es para solicitar la presencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo en este nuevo matrimonio. Además, al unir la mano derecha de los novios es considerado un momento muy solemne, pues en este acto ellos se juran fidelidad eterna, y al colocar la mano del varón sobre la de la mujer, indica que el varón será la cabeza de la casa y la mujer debe estar sujeta a su marido, como dice el apóstol. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios capítulo 5, versículos 23 y 24. Los anillos deben ser de oro, pues como el más puro metal significa la pureza y santidad del matrimonio. Su forma circular, que no tiene principio ni fin, son una representación de lo indisoluble del matrimonio. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Mateo capítulo 19, versículo 6. Con esta explicación, mis amados hermanos, padres de familia, deseamos que induzcan a sus hijos a conocer cuál es la voluntad de nuestro Dios en relación al matrimonio de las parejas, para venir a formar una nueva familia en Cristo Jesús. Y así también vislumbrar que el matrimonio eclesiástico fue y es una institución divina ordenada por Dios para con todos sus hijos.